Bienvenido al curso de comprensión lectora. El tema de hoy es los tipos de texto. No es fácil hablar de tipo de texto puesto que existen muchas formas de clasificarlos. Una de ellas tiene que ver con dividir si los textos son literarios o no literarios. Y a lo mejor cuando hablamos de tipo de texto nos acordamos de los géneros literarios, por ejemplo, el género narrativo, el género lírico, el dramático. Pero hay otra forma de clasificarlos que tiene que ver con su estructura. Según la siguiente tabla, existen 5 tipos diferentes de estructuras o secuencias textuales. La primera de ellas es la descriptiva, que consiste en tomar un elemento, un objeto o una persona y señalar sus distintas características. En el texto que aparece como ejemplo, se dice: aquel joven era un estudiante común. Sobre su apariencia física podemos decir que era moreno, alto y de pelo corto. Sobre su personalidad notamos que era callado y serio. En el texto se mencionan distintas características de este joven. Por lo tanto, eso lo convierte en un texto descriptivo. El texto narrativo se refiere a contar una historia. En general, los textos narrativos tienen 3 partes. Primero se presenta una situación inicial, donde aparece un personaje y un ambiente. Luego ocurre un incidente, una complicación que altera el estado de cosas inicial. Finalmente, la resolución, el desenlace de la historia. En el ejemplo dice: un día en la clase de matemática a Álvaro le dieron ganas de orinar, le pidió permiso al profesor para ir al baño, pero él no le dio. Entonces tuvo que aguantarse hasta que terminara el bloque. Aquí encontramos una situación inicial donde están en la clase de matemática y el personaje es Álvaro. Y luego ocurre esta complicación, le dan ganas de ir al baño. Sin embargo, el profesor no le da, y el desenlace entonces es que Álvaro tiene que aguantarse hasta que termine el bloque. La siguiente estructura o secuencia textual es la expositiva, y es la que se utiliza principalmente para explicar cosas, para hacerlo más entendible, para aclarar. Por ejemplo, el texto que se coloca aquí dice: la palabra estudiante se refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación principal. Se fijan que se está explicando qué es lo que significa la palabra estudiante. La siguiente secuencia textual es la argumentativa, y en esta se presenta una opinión y luego se dan fundamentos para defender o respaldar esa opinión. En el ejemplo dice: Álvaro es un buen estudiante porque no anda revoloteando por la sala de clases ni arrojando papeles como el resto de sus compañeros. Y aunque es verdad que es introvertido, se concentra más. Entonces aquí se da una opinión, dice que Álvaro es un buen estudiante y luego se mencionan razones. Por ejemplo, que no es desordenado, que se concentra más, que los textos argumentativos tienen que ver con presentar una opinión y defenderla con razones. Por último, están los textos discontinuos. En esta categoría caben varios tipos de textos, como las tablas, las listas, los formularios, los mapas conceptuales. En el ejemplo se muestra el informe de notas de Álvaro, y esa es una tabla donde en una columna aparecen las distintas asignaturas y en la otra la nota que obtuvo. Entonces, repasando, tenemos 5 tipos de secuencias textuales. Primero estarían las descriptivas, coloca un objeto y señala sus características. Tenemos la secuencia narrativa, en donde se cuenta una historia. La secuencia expositiva, que consiste en explicar algo, hacerlo más claro. La secuencia argumentativa, que tiene que ver con dar una opinión y luego defender esa opinión mediante fundamentos o bases. Y por último, la secuencia discontinua, que se refiere a las tablas, los mapas, las listas, que no caben en ninguna de las anteriores categorías. Entonces ahora hagamos un ejercicio práctico para determinar tanto el tema como el tipo de texto según su secuencia. El primer texto, el A, dice:
El reciclaje es un proceso que consiste en someter una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento para obtener materia prima o nuevos productos. Básicamente, la cadena de reciclado consta de 1. Recuperación y transporte de los residuos. 2. Clasificación, plástico, papel, vidrio, aluminio orgánico, etc. Y 3. Valorización final, o sea, su nueva utilización ya sea como fuente de energía o como materia prima. Entonces, el tema de este texto, o de qué habla, aparece al principio del reciclaje, ¿verdad? Luego, si queremos identificar el tipo o secuencia de este texto, nos damos cuenta que es una secuencia explicativa. Sería la secuencia expositiva, puesto que lo que hace es explicar un asunto, hacerlo más claro. Entonces, tenemos que el tema, el reciclaje, y el texto, la secuencia sería expositiva. Veamos el segundo ejemplo. Dice, todos deberíamos reciclar nuestros desechos. Si así lo hacemos, ayudaríamos a reducir el volumen de residuos y por ende la contaminación que causan estos disminuiría. Además, el reciclaje preserva los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. Por si fuera poco, el reciclaje reduce los costos de producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el empleo de material reciclado reporta un coste menor que utilizar materia prima extraída de la naturaleza. El tema de este texto, como nos damos cuenta, también habla del reciclaje. Menciona la palabra varias veces. Entonces, sabemos que el tema es el mismo que el anterior, el reciclaje. Pero la secuencia textual es distinta, porque mientras el texto A explicaba lo que era el reciclaje, el texto B nos dice al principio, todos deberíamos reciclar. Entonces, el autor de ese texto está expresando una opinión. Lo que está haciendo es tratando de convencer de que nosotros hagamos lo mismo. Y luego señala las razones. Por ejemplo, que se disminuye la contaminación, o que tiene un coste menor para la naturaleza, o que monetariamente reciclar nos ayuda, nos beneficia en el sentido económico. Así que este tipo de texto que presenta una opinión y los fundamentos es el texto argumentativo. Por último, el tercer texto dice, el jueves pasado fui al cine con mi hermano. La película era buena, pero mejor estuvieron los helados de después. Cuando nos veníamos, quise deshacerme del palito de helado, así que fui a buscar un basurero. Para mi sorpresa, habían 4, uno para vidrio, uno para papel, uno para plástico y otro que decía orgánico. Pero el palito es de madera. Al final le pregunté a un guardia y me aclaró que la madera también se descomponía, así que lo eché allí y me vine. Bien, entonces este texto nos cuenta una historia, ¿verdad? Aunque el texto también habla acerca de reciclar, porque cuenta la historia de dónde echó el palito de helado, así que el tema del texto es reciclaje, pero la secuencia textual, como cuenta una historia, corresponde a un texto narrativo. Ojalá haya sido clara la explicación. Nos vemos hasta la próxima.